Hola, bienvenidos una semana más a Dentro Nieve. Como os habíamos prometido, hoy os hemos preparado un programa muy especial, donde unimos pasado y futuro. En primer lugar, rendimos un homenaje a esos pioneros que, guiados por la aventura, sentaron las bases de lo que hoy son los deportes de invierno en Aragón. Vamos a verlo. Cuando a principios de siglo los primeros montañeros se adentraron en este mundo gélido, blanco y desconocido, eran conscientes de que estaban abriendo una huella que otros seguiríamos años más tarde. Eran actividades realizadas por amantes del montañismo y la escalada, que se veían seriamente limitados en sus desplazamientos por la nieve. Desde entonces han cambiado los materiales, la técnica, las comunicaciones y los tiempos. Pero los sentimientos que motivaban a estos pioneros a lanzarse a la montaña siguen vivos, encarnados en aquellos que aún hoy saben disfrutar de ella, compartiendo el esfuerzo, soportando el frío y superando el cansancio para alcanzar una meta tan ficticia como íntima: la superación personal. En Dentro Nieve queremos recordar estos inicios, acompañados por algunos de sus protagonistas. Existe un paso fronterizo, que es el Somport. Existe un refugio de montañeros de Aragón, un club de montaña de Zaragoza. Existe otro refugio de montañeros esquiadores de Tolosa, del País Vasco. Y existe, finalmente, un campamento militar, un enclave militar de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, en Candanchú. Entonces, todo eso da vida, empieza a dar vida a un núcleo que ya existe desde los años 20 aproximadamente. El único sitio donde se podía ir a esquiar en aquella época era en Candanchú. Entonces iba en el tren de Canfrán, como es lógico. Y el tren de Canfrán lo era todo. Era donde nos reuníamos todos los fines de semana, tanto los excursionistas como los escaladores que íbamos a Ríos o los esquiadores que iban a Candanchú. Y allí pues era donde se establecía la amistad, las canciones. Era una cosa muy entrañable. Lo bueno era almorzar en el tren con el bocadillo, cosas, a veces empezabas a cantar ya en la estación antes de ponerse el tren en marcha, como una de las veces que resulta que eran las 9, las 10 de la mañana y nos movíamos y resulta que se había marchado la locomotora y nos había dejado con todas las unidades en Estación del Norte. Llegábamos a Canfrán y nos acostábamos no con saco de dormir, sino con un cobertor, que llamaban cobertor, una especie de cubierta, y el jefe de la estación, que había entonces, muy amable, nos dejaba dormir en la sala de espera de la estación. Y a la mañana siguiente, si había nieve, subías esquiando hasta Candanchú. Empezamos a pensar a partir de los años 50 que había cosas importantes en la alta montaña y ya empezamos a descubrir la montaña invernal. No en el sentido como esquiadores, sino como montañeros también. Pero claro, para trasladarte a las montañas necesitabas ir con esquís. No existían, por supuesto, las tablas que existen hoy en día para hacer esquí de montaña y las pieles de foca. Tenías que inventarte unas cosas extrañísimas para poder subir unas cuerdas atadas a los esquís. Eran unos esquís enormes. Pero vamos, nosotros nos desplazábamos con esquís. Claro, los que no podíamos pagar, entre ellos yo, la pensión, que eso valía 4 pesetas o 3 pesetas, pensión completa, pero era mucho dinero. Nos quedábamos en el ruso, que estaba precisamente a la parte norte del Tobazo, a la orilla de la carretera, una casilla de camineros. Y para hacer fuego cogíamos ramas de pino, una humara allí, de horror. Entonces ibas al club, pedías el kilométrico y ya con ese kilométrico sacabas pues 6 u 8 billetes, los que fueran, ¿no? De hecho sí que salía, pues, y luego eso, que con una lata de sardinas pues, comíamos 4, nos tocaba una sardina y media barra de pan y era suficiente, porque con cantar y estar, realmente el estar en un sitio que te agradaba, a mí siempre me ha compensado. Yo siempre lucho con mucha gente que dice que aburrido. Yo no me aburro, yo me siento en una piedra y miro el paisaje y me estoy 2 horas mirándolo. Pues el ambiente era genial,
porque eran camas literas, unas habitaciones pequeñas, camas literas de 2 o 3 pisos, no recuerdo bien, que como roncara uno de los asistentes estabas apañado. Y al día siguiente había que subir al Tobazo, sin telesilla y sin nada, hasta que la pusieron los militares con ayuda de... En fin, se montaron la telesilla, que ya fue un gran avance. Pero había que subir al Tobazo, como decimos los montañeros, a golpe de calcetín. Allanándolas con los esquís, subiendo una escalera, te ibas subiendo pum, hasta que llegabas al final, entonces dejabas una parte de zona de nieve bien planchada para poder bajar esquiando, y con hojas de boj poníamos las banderitas para poder hacer era un esquí muy rudimentario. Es que la camaradería que había entonces, claro, existe hoy también, que duda cabe, pero me acuerdo mucho de aquellos momentos. La luna ya salió y aquí me subo a contemplar desde mi azotea. Cae la noche lentamente, dibujos de color en mi ciudad morena van un peso. En 1960-70 se crean estaciones nuevas como Formigal, Astún, Panticosa, y en 1960 o 70 ha pasado esto de ser una actividad puramente romántica y deportiva a empezar a ser una actividad que tiene ya visos profesionales, empresariales, comerciales, ¿no? Y entonces las demás estaciones empiezan a serlo ya modernistas, lo empiezan a ser con esa ventaja ya más moderna. El equipo nacional, al no tener presupuesto para poder ir de un lado al otro, pues teníamos que ir en tren, era una odisea, porque había que correr una semana en Suiza, a la semana siguiente en Yugoslavia, a la semana siguiente en Francia, a la otra en España, volver otra vez, y entonces pues claro, todo el trayecto lo teníamos que hacer por tren, que era, pues como digo, una odisea, puesto que casi llegábamos a la salida de la carrera de una a otra semana, porque no nos daba tiempo a entrenar, ¿no? De ahí salió un equipo nacional serio, donde dio sus frutos, puesto que pues ahí salió un campeón olímpico como es Paco Fernández Ochoa. Era muy complicado, puesto que la verdad es que o te dedicabas a esquiar o te dedicabas a estudiar, y no se puede compaginar. Yo me acuerdo en aquella época que para tener un bono de día gratis era imposible y lo pasábamos muy mal y tenías que saltar de las telesillas sin llegar arriba para poder esquiar, o sea, hacer trampas para poder esquiar. El encanto o la magia que pueda atribuírsele al esquí, a los deportes de invierno, es que ha sido capaz de aglutinar a todas las clases sociales dentro de un medio común de actividad y además a todos los niveles de edad con toda naturalidad también. ¿Sabes lo que supone el ver un campo de nieve más o menos inmaculado, virgen, y tienes que ir a aquel collado, a aquel pico? ¿Y por dónde vamos? A ver la calidad del nieve, vas con cuidado, claro, y en cuanto le coges bien, pues es una delicia el poder esquiar solo, no solo con los compañeros, pero allí no ves a nadie, se escucha el silencio. Es una maravilla. Yo lo recomiendo, el esquí de montaña.